Muy buenos días para todos y para todas y buenas tardes para quien se encuentra en Italia. El Memorarte Fest, primer Festival Internacional Digital de la Memoria, durante 40 días convoca al público para disfrutar de la programación virtual que se cumplirá cada día a las 11 de la mañana, hora colombiana, y a las 6 de la tarde, hora italiana, para despertar la memoria, compartir las vivencias, aprender de las experiencias de superación y resiliencia de las víctimas y sentir el poder transformador del arte. El festival, organizado por la Asociación Migras y el Nodo Italia en apoyo a la Comisión de la Verdad, nace para hacer un reconocimiento a la voz y a los testimonios de las víctimas del conflicto armado en Colombia a través de la creación y del arte. Hoy, Día Internacional de la Paz, les queremos presentar el panel Diálogos sobre la memoria, el arte y el conflicto armado colombiano. Este panel lo ha organizado Luis Fernando Bermeo. Luis Fernando es becario doctoral en Derecho de la Universidad del Norte de Colombia, maestro en Derecho con énfasis en investigación de la Universidad del Norte, con una tesis llamada La eficacia simbólica del derecho a la paz en Colombia. Es además abogado de la Universidad de Cartagena y fue becario del programa internacional del CESPI, el Centro de Estudios de Política Internacional en Italia, junto con la Universidad Roma III. Entonces le doy la palabra a Luis Fernando para que presente su panel y espero que todos lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra, muy amable, y muchas gracias a las invitadas que ahora procederé a presentarlas. Pero quiero hacer antes como una explicación del panel, por qué se ideó, cuál es la metodología, en qué consiste. En el marco de este festival se pensó que hiciéramos un panel académico para presentar algunas relaciones que existen entre la memoria, el arte y el conflicto armado colombiano, que a la vez constituyen los ejes temáticos del festival. Con este panel el objetivo es brindar al público algunas visiones académicas sobre la importancia del arte en la construcción de la memoria histórica y al mismo tiempo su impacto frente a los retos que esto implica en el contexto del conflicto armado colombiano. Por ello, se han invitado a personas que están vinculadas a la academia y que se consideran expertos en los temas propuestos o expertas, de forma que pueda construirse un diálogo en torno a esta problemática. Esta actividad, este panel, se va a presentar el Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, y por eso es como tan importante para nosotros desde Colombia pensar esta problemática con miras a redimensionar nuestro conflicto armado y sobre todo la transición a nuestro conflicto. Por eso contamos hoy con la presencia de la profesora Francesca Casafina, la profesora Yolanda Sierra y la profesora María Emma Wills, que consideramos son expertas cada una en los ejes temáticos que se ha propuesto en el panel, entonces procederé a presentarla. Bueno, la profesora Francesca Casafina es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Roma III. Su tesis se tituló Corpo e narrazione de la violencia in Colombia. Es experta en materia de historia de América Latina y es miembro de la red Europaz y de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. Actualmente colabora en el proyecto europeo MSCAH 2020 sobre archivos y memorias subalternas. A su vez, la profesora María Emma Wills es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Es maestra en ciencia política de la Universidad de Montreal y politóloga de la Universidad de los Andes. En medio de las conversaciones de La Habana entre la FARC y el gobierno colombiano, fue designada en 2014 como la única mujer entre 14 académicos que tenían la tarea de elaborar y publicar un ensayo explicativo del conflicto armado. Y la profesora Yolanda Sierra, de la Universidad Externado de Colombia, ella es restauradora del arte y patrimonio cultural, doctora en sociología, actualmente es docente e investigadora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y coordinadora del Grupo de Derechos Culturales, Derecho, Arte y Cultura. Además es editora de la serie Estudios sobre Reparación Simbólica. Bienvenidas todas. Muchas gracias. Bueno, para abrir este panel, quiero hacerles una pregunta introductoria.
Les recuerdo que cada una tendrá de 3 a 5 minutos máximo para contestar, para que podamos tener espacio para todos, ¿no? Para todas. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué relaciones considera que existen entre la memoria, el arte y el conflicto armado? La que desee puede iniciar. Adelante, Emma o Francesca. Francesca, que está en Italia. Buenas tardes a todos y todos y gracias por la invitación. Gracias a Luis Fernando y a la profesora Sierra y a la profesora Wills. Es un gusto compartir con todas ustedes esta gran oportunidad. Y bueno, es una pregunta marco, digamos, y lo que puedo decir es que la relación entre arte y memoria colectivas en contextos de conflictos armados y de dictaduras y de represión política tiene una larga trayectoria. Sabemos que el arte puede ser vehículo de memoria, puede tener también un gran potencial reparador y puede aportar a la reconstrucción de un tejido social o comunitario destruido por las violencias. La violencia destruye, quebranta, utiliza el terror como medio de control. A través del arte es posible reconstruir, recompactar, reunir lo que antes quedaba dividido. Y mucho más se podría decir sobre la relación entre lugares y memorias, entre lugares de violencias, entre lugares de reparación y memoria, donde también el arte puede jugar un papel fundamental, desencadenar resistencias a las historias oficiales y más aún a la, ¿cómo puedo decir?, a la lógica de museo, a la lógica que está detrás de muchos actos de memoria que cumplen con el deber de memoria, pero en la realidad excluyen relatos. Bueno, el arte creo que puede ser reapropiación de sentido y de presencia viva de la memoria. Gracias, Francesca, por poner el marco, como dices tú. Yo quisiera decir que le oía, bueno, ayer o antes de ayer, creo que fue Ingrid Betancourt la que estuvo hablando sobre el secuestro en Colombia y dio testimonio de lo que había implicado el secuestro para ella. Pero no solo con el secuestro, sino con otro tipo de violencias y repertorios de violencia, lo que hemos escuchado muchas veces es que esa violencia arbitraria, vejatoria, humillante, deja a las víctimas en un lugar de profunda soledad. Y eso se lo volví a escuchar a Ingrid, es decir, el vínculo con el otro queda cercenado y se instala una desconfianza muy profunda hacia otras personas, porque el acto violento no solo humilla y veja, sino que tiene que ver con una arbitrariedad, con una forma arbitraria de ejercicio de violencia que te pone en un lugar donde no reconoces en el otro un ser humano porque ese otro te está deshumanizando a ti. Entonces el proceso es un proceso de no pertenecer a una comunidad humana, ni tú ni el perpetrador. Quiero hacer hincapié en que la violencia lo que destruye es ese vínculo entre seres humanos y nos deja en un lugar a las víctimas y a los perpetradores como en un limbo de significados y de sentidos. Creo que además las personas que escuchamos esos relatos o también tenemos que verlos, es decir, a quienes no hacen parte de las víctimas directas, pero en todo caso rodean como públicos a esas víctimas, también las deja en el limbo. Y eso sí lo voy a hablar en clave un poquito más personal. Quienes escuchamos los testimonios de las víctimas, quedamos también en la incomprensión de qué fue cómo llegamos allá. Hay una incomprensión, una no inteligibilidad de lo que aconteció, porque lo que estás escuchando no estaba en tu imaginación. Es decir, ¿cómo pudo haber sido posible
no sé, las violaciones feroces que yo escuché en la costa Caribe, o cómo pudo ser posible la desaparición forzada de tantas personas en Colombia, que deja justamente a sus familias y a sus amigos también en ese limbo de sentido. Entonces, ¿qué hace el arte ahí? El arte y quiero hablar de dos tipos de arte. El arte de las artistas profesionales, de las personas que han pasado por academias de arte, digamos, que han hecho del arte una profesión, y el arte de las víctimas. Y quiero decir que ambos artes, el de las víctimas y el de las profesionales, para mí tienen un enorme sentido simbólico, porque permiten, por un lado, comprender lo que vivió la otra persona, es decir, hacer un viaje imaginario hacia lo que le ocurrió a la otra persona. En el arte de las víctimas, ese arte es muy testimonial, da cuenta de lo que ellas vivieron y de cómo lo vivieron. Y en el arte de las personas que han pasado por academias y por técnicas de arte, también hay un aporte porque le dan un sentido simbólico y una comprensión, hacen inteligible el daño tan profundo que esas violencias le causaron. Muchas veces en Colombia trivializamos la violencia que hemos vivido, ¿sí? La banalizamos. No nos damos cuenta de la profundidad de las heridas que nos dejó esa violencia. Y el arte está ahí como una especie de, ¿no? Golpear la puerta y decir, aquí lo que ocurrió fue muy grave. Entonces, para cerrar, el arte impugna la soledad, porque te permite reconstruir vínculos con los otros. El arte impugna la banalización, la normalización, la trivialización de la violencia. El arte impugna los discursos heroicos y justificatorios que usan los actores. Y el arte impugna la impunidad que acompaña a esos procesos de violencia que hemos vivido. Porque el arte le dice a esa impunidad, sí pasó y aquí estamos. Las víctimas sobrevivientes, aquí estamos y estamos contando nuestra historia. Bien, no, pues, María Emma, gracias por hacer una apertura a esa noción de limbo y de impugnación del arte, y también a Francesca por considerar que el arte contribuye a la memoria, a la reparación, a la reconstrucción. Yo quisiera plantear 8 formas de relación del arte y el conflicto armado. 10 formas de relación para responder la pregunta de Luis. Luis nos dice, ¿qué relaciones considera que existen entre el arte y el conflicto armado? Y yo creo que existen 10. Una primera, creo que el arte sirve de prueba. Es decir, cuando hay una sociedad que sistemáticamente niega el conflicto armado, el arte está para decir, el conflicto armado sí existe. Sí existen las violaciones a los derechos humanos, sí existe impunidad, sí existe trivialización, ahí está el arte como prueba. Una primera relación. Una segunda, que yo llamo la emancipación estética de las decisiones del Estado. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos un universo jurídico muy importante de sentencias, por ejemplo, en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana, en el Consejo de Estado, etcétera, que no se conoce, porque sufren de un sistema, de un problema técnico, jurídico que no se conoce. Y el arte sirve para emancipar estéticamente esas decisiones tan importantes. Hay ejemplos, por una obra de teatro. El deber de Fenster, por ejemplo, es un proceso que se adelantó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en una obra de teatro. Y eso es una función importante. En tercer lugar, el arte es un mecanismo de verdad. Es decir, es un mecanismo para tramitar la verdad. El teatro, la literatura, cuando no existe de manera visible la verdad, el arte la vuelve visible. En cuarto lugar, un tema que ya tocó Francesca y María Emma y que comparto completamente, el arte es un
vehículo fundamental de memoria. Es decir, tanto de la memoria de las víctimas como de la memoria de los artistas y de la sociedad en general, y comparto esa división de María Emma. Yo la llamo litigio artístico y litigio estético. Litigar. Pero hay una quinta relación importante, y es la dignidad, el derecho a la dignidad. Es decir, una víctima que canta, que teje, que actúa, es mucho más que una víctima. Es una artista, es una tejedora, y por esa razón es tan importante cuando la verdad o la memoria se traducen al nivel de arte, porque hacemos un traslado de una víctima a un creador. Y en ese sentido hay una doble dignificación. El relato mismo de la víctima y el reconocimiento a su calidad de creador y de artista. Hay una sexta relación, que es la relación con la garantía de no repetición. Es decir, es el potencial pedagógico que tiene el arte para que en la sociedad no se vuelvan a repetir graves y masivas violaciones a los derechos humanos, que están profundamente ancladas en la sociedad a nivel de prejuicios, de hábitos, de costumbres que posibilitan la violación a los derechos humanos. Entonces el arte ahí contribuye a la garantía de no repetición, en el sentido, no en el sentido tautológico de que los victimarios no van a volver a cometer sus delitos, no, es en el sentido de remover estereotipos que están anidados en la sociedad y son los que contribuyen a la violación cotidiana de los derechos humanos y que a veces se intensifican en el conflicto armado. Una séptima, pienso que es la garantía de satisfacción, que está muy cercano a lo que dice Francesca de reconstituir el individuo, es decir, tramitar el dolor individual. Entonces, cuando una víctima canta, cuando hay un alabado, como a través de un canto llanero, a través de un poema, ahí hay un trámite individual del dolor, que es lo que en derecho, pues yo soy abogada, es la garantía de satisfacción. Hay un octavo que yo quisiera retomar, que me parece muy importante, y es el papel de la arquitectura y el urbanismo. Es decir, la arquitectura y el urbanismo son universos estéticos y artísticos que pueden violar los derechos humanos con la impunidad. Por ejemplo, el Palacio de Justicia, que no dice lo que pasó, las víctimas que murieron en el Palacio de Justicia, o también, por ejemplo, siempre cito el caso de la Corte Constitucional de Sudáfrica, un edificio que habla de lo que pasó, que contribuye a la no impunidad. Es el edificio mismo el que interpela lo que dice María Emma, el que impugna. El mismo edificio impugna, la ciudad impugna, pero también la ciudad con su arquitectura puede contribuir con la impunidad. Un noveno elemento muy importante es el valor, la relación terapéutica. Es decir, hay una corriente, ustedes saben, una corriente del arte, la arteterapia, la musicoterapia, etcétera, que son corrientes distintas del arte, pero que, digamos que aunque están en el lado de la psicología, hemos hecho unas investigaciones, por ejemplo, la musicoterapia para desplazados, etcétera. Yo creo que sería la novena relación. Y una décima relación es ya propiamente la museología, pero la museología crítica, no solamente la cosificada, la objetualizada, sino el museo emancipador. Entonces, para retomar lo que dijo Francesca y Emma, me atrevería a plantear, Luis, estas 10 relaciones entre el arte, el conflicto armado y los derechos humanos de manera general. Ahora bien, les hago esta pregunta. ¿Ustedes consideran que existen causas latentes actualmente del conflicto armado colombiano? ¿Que hay causas todavía que no se han podido sanar y que están latiendo todavía y que pueden llevarnos a unos nuevos escenarios de conflicto, como lo que está pasando en las ciudades y en los pueblos con los líderes sociales? Ay, sí, María Emma, Francisca, que son las expertas en conflicto armado. Si quieren arranco yo, pero quería antes de hablar del conflicto armado que siguió, hacer hincapié en algo que me parece muy importante que dijo Yolanda y que comparto,
y es que el arte puede ser también un escenario para impugnar no solo la guerra y el conflicto que vivimos, sino también las desigualdades que atraviesan la sociedad colombiana, porque en el arte, cuando una víctima, las víctimas de Mampuján o las víctimas del Salado, o una mujer campesina que fue violada, se toma la palabra, se toma el escenario a través de su arte, lo que nos está diciendo es no solo su dignidad, sino que es agente, es decir, sujeto histórico, y se pone al mismo nivel que los otros ciudadanos. Entonces, en el arte también hay una capacidad de impugnar las asimetrías de poder de una sociedad, y a mí me faltó decirlo y creo que es muy importante, porque creo que parte del conflicto, y entonces aquí enlazo con la última pregunta de Luis Fernando, parte de las causas estructurales del conflicto tienen que ver con unas deudas, yo lo llamo así, unas deudas de la democracia colombiana, que sigue siendo una democracia frágil, precaria, inconclusa, en la medida en que no ha sido capaz de acortar las brechas sociales. La desigualdad social es muy profunda en este país y la desigualdad social se manifiesta también en el conflicto, en el momento en que empezamos a ver que las peores atrocidades se cometieron, no siempre, pero en muchos casos, en aquellos territorios donde la presencia del Estado es precaria o está muy militarizada, es decir, es una presencia inconclusa, que el Estado se hace presente a través de policía y ejército, pero no a través de escuelas, de vías, de acueducto, de la inclusión, si se quiere, en una sociedad democrática y en un Estado social de derecho. Entonces, ¿por qué estamos todavía en violencias? Es decir, para nadie es un secreto que el país en este momento tiene la sensación de estar como en 100 años de soledad, en un ciclo de violencia, es decir, como en una condena permanente a vivir en un país violento y muy, muy cruel, porque no es solo una violencia de asesinato, sino también una crueldad. Bueno, lo último es los eventos con la policía en Bogotá que nos tienen a todos en duelo. Es decir, hay un duelo y viene ya el siguiente, ¿no? Y yo quisiera ahí decir varias cosas. Yo creo que el proceso de paz con las FARC era muy importante y fue muy importante y para mí representaba la posibilidad de pagar algunas deudas pendientes de la democracia colombiana. Yo lo llamaba un proyecto país, no un proyecto de santos, sino un proyecto país. Desafortunadamente ese proyecto país que nos podía reunir como en la esperanza, ¿no? Vamos a hacer una comunidad política con un proyecto que nos une, que une fuerzas y voluntades, quedó atrapado en las discordias y las disputas partidistas. Se volvió no un proyecto país, sino realmente el botín o el caballito de batalla de los partidos políticos para dividir al país en torno al acuerdo. Entonces, lo primero es que el acuerdo se convirtió en un acuerdo partidista y no en un acuerdo de la sociedad, de la nación y del Estado alrededor de lo que estábamos pactando. En segundo lugar, yo creo que he estado pensando eso, hubo un error en presentarle al país que el acuerdo era la paz, ¿sí? Digamos, se asimiló el acuerdo a la paz y el acuerdo en realidad era la solución con uno de los factores de violencia, es decir, con una guerrilla que estaba alzada en armas, pero eso no resolvía los otros factores de violencia y las otras disputas que había con el ELN, otra guerrilla que sigue alzada en armas, y no resolvía tampoco el problema que tiene el Estado y la sociedad colombiana frente a organizaciones criminales transnacionales, porque ya dejémonos de decir mentiras, el problema de la criminalidad alrededor de la droga en Colombia no es un problema nacional, es un problema
aquí hay mexicanos, es decir, aquí ya esto es a otro nivel. Entonces, cuando el acuerdo con las FARC entra en esa disputa partidista, lo que ocurre es que esas otras discordias, la discordia con el ELN y con las organizaciones criminales, se toman los territorios que están dejando las FARC que firmaron el acuerdo. Pero además, dado que el acuerdo y el proceso es tan riesgoso, tiene tantas incertidumbres y genera a veces como esa sensación de que no la vamos a lograr, pues están las disidencias de las FARC. En otras palabras, el acuerdo no logró congregarnos como nación, como sociedad y como Estado alrededor de un proyecto país. Y por eso hoy en día tenemos esa continuación de las violencias, pero quisiera decir algo, no son las mismas que antes, es decir, yo sí creo que hay que periodizar las violencias, no estamos en el mismo punto, no sé si estamos mejor, ojo, no estoy diciendo que estemos mejor, pero no es el mismo tipo de violencias que teníamos antes. Creo que las violencias de hoy en día nos muestran, por ejemplo, o por lo menos es lo que yo intuyo, que el problema no es que hay unas organizaciones criminales y un Estado que ataca a esas organizaciones criminales. Las organizaciones criminales atraviesan el Estado, es decir, no es que tengamos la criminalidad de un lado y el Estado y sus funcionarios todos probos o empresarios todos legales y no haya puentes entre legalidad e ilegalidad. Lo que estamos viendo es que, o más bien lo que no queremos ver en Colombia, son los puentes tan profundos que hay entre la criminalidad, la ilegalidad y la legalidad. ¿Sí? A todos los niveles, a nivel local, pero también a nivel nacional. Entonces el problema no es tan fácil de resolver, no es el Estado va a derrotar a las organizaciones criminales. Ajá, sí, pero si es que el Estado está capturado por esas organizaciones criminales, no digo todo el Estado, no digo que todos los funcionarios estén atrapados en esos ciclos perversos y en esas relaciones y alianzas perversas, pero efectivamente sí hay funcionarios atrapados en esas relaciones perversas que hacen que la batalla sea muy difícil y a veces tengamos en este momento la sensación de que no vamos a tener los recursos suficientes para derrotar esos factores de violencia que hay en este momento. Entonces, pues sí, eso es la tristeza en la que estamos, el duelo. Pero no es lo mismo, ¿sí? Yo sigo defendiendo el acuerdo. Muchas gracias. Francesca, quería preguntarte qué opinas sobre eso. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, gracias Luis Fernando por la pregunta y gracias a las profesoras Sierra y Wills por sus aportes. Bueno, yo no soy tan experta del conflicto armado como es la profesora Wills, así que solo puedo compartir algunas reflexiones alrededor de las causas latentes de esta violencia tan larga que vive el país. Antes de hablar de eso, pero quisiera, si me permites, Luis Fernando, como añadir una cosita sobre la relación entre arte y memoria, que me parece, quiero hacer hincapié sobre este factor. O sea que el arte nos habla de personas, con nombres, con apellidos, con cuerpos, con historias. Bueno, yo no soy colombiana, soy italiana, estudio la violencia colombiana, es mi tema de investigación. Pero lo que siempre me pareció, el arte pueda tener como ese gran reto de sacar a las víctimas de listados anónimos de muertos. Y eso me parece importante, me pareciera importante decirlo. Y bueno, para volver a las preguntas sobre las causas latentes, sí, claro que hay. Hay muchas causas latentes que perduran hasta hoy y que impiden de facto la consolidación de la paz. Pero yo creo, la profesora Wills hablaba de deudas democráticas. Claro, hay deudas democráticas y creo que se puede decir también que hay como deudas históricas en la sociedad colombiana.
y creo que la paz pierde su fuerza y pierde su significado social y político si pierde su función pedagógica. Y la función pedagógica de la paz no es solamente para la guerrilla o para el gobierno o para quienes estén involucrados en el conflicto, tiene que ver con una sociedad en su conjunto. Y por eso estoy totalmente de acuerdo cuando la profesora Wills habla de una falta de comunicación, o sea que el acuerdo de paz no lo puede resolver todo. Quindi sì, claro que hay nudos que siguen sin resolverse y que muestran como la gran complejidad del mosaico colombiano. Son los mismos nudos que posibilitaron la situación de violencia que ha vivido el país. Y me parece que lo importante no es tanto hacer como el listado de las causas, la desigualdad, la pobreza, la falta de democracia, la falta de Estado y mucho más, sino ver cómo estos diferentes factores interactúan en un escenario que hace posible esa misma interacción. No sé si entiende lo que quiero decir. La violencia del conflicto ha cambiado a lo largo de muchos años, de 50 años de conflicto. Hay una pluralidad de actores y no son solamente actores colombianos. Hay grupos criminales internacionales, hay también multinacionales, ¿no? Hay muchos actores involucrados en el conflicto y hay también lugares que al comienzo no estaban afectados por la violencia y que fueron sometidos en un segundo momento a lógica de control y de terror armado por los recursos naturales. Entonces, detrás del conflicto que cambia, hay factores estructurales que permanecen, como por ejemplo el problema de la tierra o el problema de la impunidad, que son problemas enormes y que involucran a la sociedad colombiana en su conjunto, los actores visibles del conflicto, pero también involucran a los actores, digamos, invisibles del conflicto. Y el proceso de neoliberalización también ha complejizado el conflicto colombiano, convirtiéndose de facto en un factor, digamos, como de continuidad y de persistencia. Entonces, yo creo que como han argumentado muchos autores y muchas autoras, es solo a partir de una narración que incluye a todos los actores, a todas las narraciones, se puede llegar a una consolidación verdadera de la paz en Colombia. No sé si Luis Fernando. La profesora Yolanda quería decir algo, me parece. No, pues en realidad sumarme a lo que ha dicho Francesca y María Emma, yo lo que, más bien lo que diría es, ¿cuál es el papel del arte en esa pregunta? ¿Sí? Y yo creo que digamos, en Chile, en Argentina, en Colombia hay una frase muy interesante, es que si no hay justicia, hay crash. Si no hay juicio para los desaparecidos de Ayotzinapa, hay 1.700 obras que hablan de esos desaparecidos. Y en Colombia, entonces, si no hay juicios ante la impunidad, tenemos todo un acervo de obras de teatro que hablan de ese tema. Y esas obras de teatro, de literatura, de poesía, de tejidos, hablan de esas causas latentes. ¿De qué hablan? Entonces, toma uno los tejidos de la red de tejedoras de Colombia y ¿qué dicen? ¿Qué es lo que tejen? Tejen esas causas latentes. Van hasta África. Por eso las tejedoras no solamente tejen lo que les pasa hoy, tejen también los barcos negreros traídos de África. También tejen las subastas de las poblaciones negras. También tejen la pobreza. Entonces, esas causas latentes están ahí expresadas en la poesía, en la música, en el teatro. Y yo creo que hay un reto en ese tema. Yo creo y es que el arte se ha tomado como algo exótico. Hay una símil de belleza en el arte y el arte no es eso. No necesariamente es eso. El arte, cuando se mira en detalle, lo que está hablando es de esas causas latentes precisamente. Entonces, creo que
Hay un lenguaje muy técnico alrededor del conflicto armado, un lenguaje muy jurídico alrededor del conflicto armado, y la posibilidad de emanciparlo está ahí, justamente en el lenguaje estético. Yo cito, hay un libro precioso de Martha Nussbaum que se llama Justicia Poética, y en ese libro ella se enfoca y estudia una novela de Charles Dickens, Tiempos Difíciles, que es justamente una novela, y hace una investigación, ese libro es una investigación sobre el papel de la novela. Y yo me pregunto frente a ese libro siempre, ¿qué hace una persona burguesa, profesora como nosotros, cómoda, leyendo novelas sobre la pobreza? Entonces hay un tema muy interesante en ese libro que dice que la novela en particular, y yo creo que es el arte en general, tiene un papel similar al que tiene la estadística con la economía. Es la síntesis de un problema complejo al que no podemos acudir corporalmente de manera directa. Y entonces llega a través de los sentidos. Y por eso es tan importante la novela y la poesía, porque sintetiza un mundo que no podemos conocer directamente. Entonces, ¿qué pasa con los niños de La Guajira? ¿Qué pasa con los niños en el Chocó? ¿Qué pasa con las mujeres en el Catatumbo? Podemos acudir a la poesía, a la novela, al teatro, a la música, a los lamentos de los gualíes, de los alabados, para entender lo que pasa allá. El cine nos aproxima, porque el arte tiene una función que no tienen otras disciplinas, o que las tienen en menor grado. Es la función de la empatía. El arte es la disciplina que es capaz de poner a los seres humanos en el lugar de otro sin estar en el lugar del otro. Por eso lloramos cuando vemos la película, o bailamos inclusive. Entonces la función empática del arte es muy potente, y no es simplemente la belleza limpia, no, es que tiene la función empática. Y como tiene la función empática, esa función lo que Aristóteles llamaba la poiesis, es porque es más que sí mismo. Es decir, el tejido es más que un tejido. Tiene una poiesis adicional, una información adicional. El canto es más que un canto. Tiene una función adicional. Entonces, esa función poética genera la empatía con el otro. Entonces, nos hace poner en el cuerpo del otro, el cuerpo lacerado del otro, el cuerpo de la mujer violentada. A través del performance podemos sentir ese dolor. Pero hay de todos modos que decir que el arte no es neutro, todos lo sabemos. Entonces, la poiesis, la empatía, también depende de la ideología, depende del sitio en el que se quiera ver esa empatía, de que se quiera leer la novela. Entonces el arte no es neutro, y en ese sentido necesita un universo adicional, formación democrática, ciudadana, para ponerse en el lugar del hombre que sufre en la novela y ser capaz de leer la realidad para transformarla. Pero esa capacidad poética y empática que incorpora el mundo sensible del dolor es necesaria para que los que tengan la capacidad, los que tengamos la capacidad de transformar la realidad, la podamos hacer y no quede en el terreno de la ficción. Entonces, quería decir eso, es decir, la latencia de los conflictos está presente en el arte porque el arte forma parte integral de la sociedad. Y lo adicional es eso, que tiene esa función empática, poética, para aproximarnos a una realidad a que a veces estamos en una cierta distancia. Quería decir eso, Luis Fernando. Muchas gracias. Precisamente sobre eso mismo quiero hacerles esta pregunta. Yo soy abogado y cuando uno lee la ley de víctimas encuentra medidas de reparación para las víctimas. Cuando uno encuentra una sentencia donde condenan a Colombia, encuentra también medidas de reparación que sobre todo se concentran en lo económico, que algunas veces trascienden lo económico, pero en este contexto en el que en este festival probablemente nos estén escuchando tanto víctimas como artistas, ¿qué potencial reparador si es que tiene el arte
puede expresarse a través de una obra para satisfacer a una víctima y también para, de alguna manera, elevar el papel del artista en una sociedad en conflicto como la colombiana. ¿Qué consideran ustedes que puede hacer el arte para reparar a las víctimas, por ejemplo, en un contexto conflictivo como el colombiano? Francesca, ¿quieres arrancar o arranco yo? Como quieran. Tú, Mar. Tú. No, digamos que esa pregunta nos retorna a la primera pregunta que tú hiciste, ¿no? Y pues quizás habría que reiterar lo que ya se dijo. Cuando una persona que ha sido victimizada ve que su relato, su mapa del cuerpo, su poema, su canto, se expone ante otros públicos, ya sea en museos comunitarios o en galerías o en museos, aún los oficiales, yo creo que lo que acontece ahí es una validación de ese testimonio. Una validación quiere decir que yo no me pongo a cuestionar el testimonio, sino que yo me conecto, como lo decía Yolanda, de manera empática con ese testimonio. Y ahí se produce lo que yo mencionaba antes, y es como poner en suspenso la soledad, la estigmatización, la exclusión que produjo la violencia. Es decir, en la ley de víctimas sí está el arte muy presente. Pues digo, ahí no puedo hablar de manera neutral. Yo trabajé en el Centro Nacional de Memoria Histórica, así que mi respuesta no puede ser neutral. Está situada en una experiencia. Y básicamente lo que puedo decir es que en la exposición que se hizo de otras voces para transformar a Colombia, en la Feria Internacional del Libro, donde hubo más de 80,000 personas que asistieron a esa exposición, y luego esa exposición se llevó a Medellín también a la Feria del Libro. En esa exposición no solo estaban curadores profesionales, estaban las víctimas que explicaban sus obras. Y lo que acontecía durante la exposición era, para mí, ese sueño de democracia que no hemos logrado alcanzar, porque básicamente estaban otros ciudadanos que primero había jóvenes que por primera vez se enteraban, ¿sí? Es decir, llevamos 50 años de conflicto armado, pero hay ciudadanos y ciudadanas que ni siquiera se dan por enterados que hemos vivido un conflicto armado. Y las víctimas podían hablar y expresar lo que ellas habían sufrido sin que las interrumpieran y sin que las invalidaran. Realmente ellas, su voz, su arte, eran el centro de ese acto comunicativo que acontecía durante la exposición. Entonces, de alguna manera ahí lo que se estaba reparando era, de nuevo reitero, tantas formas de invalidar a las víctimas que hemos tenido en Colombia. Se estaba impugnando, por ejemplo, por algo será, o se estaba impugnando, se la buscó, ¿sí? Ese relato tan ofensivo de se lo buscó. Se estaba por algo sería. ¿Ah? Por algo sería, en algo andaba. Todos esos mecanismos que hemos tenido en Colombia para convivir y normalizar la violencia se ponían en suspenso, y la mayoría de personas, como lo decía Yolanda, se conectaban, pero de manera, estaban trastocadas emocionalmente. Es decir, no era una conexión simplemente informativa o técnica, sino que realmente uno veía cómo las personas estaban absortas rodeando a la víctima que estaba relatando y complementando a su obra. Debo decir además que, bueno, para quienes no estuvieron en ese guión, el guión se organizó alrededor de tierra, agua y cuerpo. Digamos, grandes metáforas
para explicar cómo las violencias y el conflicto armado habían causado daños en la tierra, el agua y el cuerpo. La tierra obviamente era un eje complejo, pues, y me río nerviosa, ojo, pues porque la complejidad del problema de tierra en Colombia es enorme y no se trataba en ese eje solo de describir un hecho, un desplazamiento, sino también de poner un contexto, un entramado que hizo posible esos desplazamientos masivos que ocurrieron alrededor de territorios y de tierras específicas. Y poner ese entramado implicaba hacer señalamientos no a nivel personal, no esta persona, sino poner el dedo en la llaga en el sentido de que para que haya desplazamientos y para que haya desposesión de tierras, tiene que haber un entramado de alianzas perversas entre el notario, entre el paramilitar o en algunos casos entre el guerrillero, entre el alcalde, entre el funcionario X y entre el vecino. Es decir, el eje tierra lo que ponía de presente es que el conflicto armado no implicó a unos grupos armados que yo digo que no son como marcianos, ¿no? Por allá afuera de la sociedad, sino que ponía de presente que estábamos implicados por acción u omisión en esos desplazamientos y en esas desposesiones. Ese eje, por ejemplo, que estaba narrado, ojo, yo estoy narrando algo muy complejo, pero no eran páginas y páginas, había poco texto. Se narraba a través de una obra que se había construido entre artistas y víctimas, que era un entramado, era una red compleja donde uno veía quienes habían estado implicados en la desposesión y también había otra red compleja de quienes estaban empujando el carrito para restituir las tierras. Esa obra, por ejemplo, que era abstracta, digamos que tenía un nivel de abstracción, generó discusiones muy interesantes, pero no logró la empatía que logró el eje cuerpo, que hablaba de historias específicas y víctimas específicas que estaban ahí presentes en un memorial donde cada historia era sobrecogedora. Ahí estaban todas las víctimas. Estaba el soldado que pierde su pierna en una mina antipersonal, ahí estaba la familia del desaparecido, la persona trans que había sido humillada y expulsada de un territorio, la mujer violentada. Ahí estaba, digamos, el universo, yo digo la cloaca que llegamos a hacer durante el conflicto armado. Y cuando las personas entraban a ese momento, a ver ese muro y empezaban a leer esa historia, como lo decía Francesca, no anónima, con nombre propio, se derrumbaban. Moralmente acontecía algo, ¿sí? Yo digo, pues no sé, yo no soy psicóloga, pero yo estaba ahí observando y también pasaba por las mismas sensaciones que muchas de estas personas. Y yo veía, algunas quedaban en el piso arrodilladas por la fuerza moral de estas historias. Y es que la fuerza moral está del arte, digamos, de todas estas historias que se contaban a través de objetos y a través de historias personales que las propias víctimas habían escogido. Y es que esas historias tenían una fuerza moral porque finalmente lanzaban una pregunta implícita, y es, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo pudo pasar esto en mi país? ¿Y dónde estaba yo? No, es la fuerza moral de la expresión artística que se hace presente a través de una pedagogía moral que interroga no solo al Estado y a los actores, sino a la sociedad, al ciudadano que recorre esas galerías y que se dice, pero ¿cómo así esto fue en mi país? De pronto el arte hace que una historia que sea de una víctima se convierta en nuestra historia. Nuestra historia. No es la historia allá afuera, es nuestro país, es nuestra historia. Es lo que le
¿sí? Entonces, ese vínculo, vuelvo a los vínculos, ese vínculo moral que crea el arte, que nos dice, ¿dónde estabas tú? ¿Qué hiciste por protegerme? Y que yo llamo esa soledad. Se interrumpe cuando logras un lenguaje, como lo han dicho Yolanda y Francesca, un lenguaje que te conecta desde lo cotidiano y desde lo más humano. La madre, la hija, ¿sí? Las relaciones cotidianas de sufrimiento hacen que tú seas capaz de ver en el otro, no importa de dónde venga, es decir, no importa su condición política, porque ese otro a través del sufrimiento se me presenta como un ser humano que me interroga, ¿sí? Entonces, perdón, he hablado muy largo, pero bueno, creo que el arte de las víctimas y el arte profesional tiene una enorme capacidad de ponernos en la experiencia humana, antes de lo político. Yo me conmuevo, mis afinidades políticas pueden ser unas u otras, ¿sí? Pero ante la historia personal de una víctima, yo suspendo, hay un momento de suspensión donde yo me conecto con esa historia a nivel humano y entiendo que lo que aconteció es inadmisible. Sí, es inadmisible. Vuelvo a trazar las líneas rojas entre lo que nos hace humanos, es decir, las conductas que nos permiten tratarnos como seres humanos y como ciudadanos, y las conductas que definitivamente nos llevan a un trato inhumano y no nos permiten ni siquiera pensar en el futuro, no nos ofrecen esperanza. Perdón, me alargué, pero bueno. No, es emocionante. Hasta yo, por ejemplo, que soy joven, que para mí el conflicto ha sido lejano relativamente, es emocionante. Realmente que sí. ¿Puedo, Luis Fernando? Solo quisiera añadir unas cosas. Gracias para todos los aportes. Sí, claro que sí. El arte puede tener, ya lo dijimos muchas veces, un potencial reparador. Pero creo también que el arte puede poner de manifiesto no solamente la dignidad de la víctima entre comillas, sino también su identidad, su historia personal. Y pienso, por ejemplo, en las mujeres violadas. El cuerpo de una mujer violada es un cuerpo construido socialmente. Es un cuerpo pensado como cuerpo que puede ser violado. Y el arte también nos puede ayudar en entender esto, en poner de manifiesto que también los cuerpos, también las víctimas son construidas socialmente y que hay como una guerra también entre significados diferentes. O sea, un río, por ejemplo, un río puede ser sagrado para mí, puede ser el lugar de mi infancia, puede ser el lugar cerca del cual yo quiero crecer a mis hijos. Pero para otros actores puede ser simplemente algo listo para ser disfrutado. Y la misma cosa se puede decir alrededor de un cuerpo, alrededor de una comunidad. Hay como una disputa de significados sobre los cuerpos, sobre las vidas, sobre el significado de la vida misma. Y creo que el arte nos puede ayudar en entender, en poner de manifiesto todo eso. Y claro que sí, comparto totalmente con Yolanda y con María Emma, hay que sacar a las víctimas del anonimato. Y más que todo, hay que entender que las grandes violencias, la violencia del conflicto armado, las violaciones, los desplazamientos, son como las grandes violencias, pero siempre se construye de poco a poco. Hay un gran psiquiatra italiano, Franco Basaglia, no sé si ustedes lo conocen. Bueno, él hizo un trabajo maravilloso sobre los manicomios y él decía que antes de encerrar a los locos y a las locas en los manicomios, los matamos 1000 veces con tantas pequeñas violencias cotidianas, con tantas pequeñas humillaciones día
cada día. Y creo que sea lo mismo, que se pueda decir lo mismo también para todos los grandes genocidios. Antes están pequeños genocidios. Un cuerpo violado es también un cuerpo construido socialmente como cuerpo que puede ser violado. Y tenemos que reflexionar sobre eso si queremos cómo promover un cambio real en la sociedad en su conjunto y no solamente entre los actores armados o entre las dinámicas del conflicto. Y en relación, para terminar, sobre la relación entre arte y memoria histórica. Lo que quisiera decir es que, claro, la memoria es un producto cultural, es un producto social, pero no tenemos que olvidar, y más en una situación de transición, digamos, como la que está viviendo Colombia, que la memoria es también un lugar de disputa. Es también una memoria conflictiva, así como son conflictivas las relaciones sociales, las relaciones políticas. La memoria no es un lugar de descanso, es un lugar de puña, es un lugar de lucha. Es un lugar donde quien no tiene voz tiene que tener voz. No hay una memoria, no se puede hablar de la memoria del conflicto colombiano. Hay centenares de memorias, hay millones de memorias diferentes y pueden ser memorias conflictivas. Pueden ser también memorias que vayan contra de la narración oficial del conflicto. Y creo que no tenemos que olvidar también este carácter conflictivo de la memoria, y el arte puede también aportar en eso, como para poner de manifiesto también este carácter, este lugar de disputa que es la memoria, como en tanto que es un producto cultural, es un producto de los seres humanos, no es algo que esté ahí y yo lo tomo y lo convierto como en un gran monumento nacional. No, es algo que se construye día cada día con las historias de todos y de todas. Y bueno, no sé si hablé demasiado. Bueno, gracias, Luis. Luis, creo que se acabó el tiempo, ¿cierto, Luis? Ya son las 12 en punto. Yo creo que quisiera hacerles una última pregunta breve después de su intervención para finalizar, para cerrar, pero quiero que si usted tiene algo que decir, profesora Yolanda, pues por favor no nos comparta. Bueno, es sobre tu pregunta del potencial reparador del arte. Yo quería referirme a un tema y es de la reparación simbólica. ¿Qué es eso? Bueno, la reparación simbólica pues tiene naturalmente muchos conceptos en otras disciplinas, en antropología, en psicología, etcétera. Yo solamente me voy a referir a mi campo, que es el jurídico. La reparación simbólica es una parte de la reparación integral. Todos saben, lo que nos escuchan, que la reparación a las víctimas tiene tres grandes componentes, ¿no? El primero es el económico, la indemnización, el otro es la rehabilitación física y mental, y el tercero es la restitución de las cosas al estado anterior, que ha sido muy crítico. Y hay un cuarto elemento que es la reparación simbólica. Y es interesante tenerlo en cuenta para diferenciarlo de los otros. En primer lugar, la reparación simbólica no está muy desarrollado en el campo jurídico. En Colombia sí está muy desarrollado y expresamente está definido. En la ley 1448, en la ley 975, está expresamente definido y tiene tres características que son muy interesantes. En primer lugar, es la única forma de reparación que repara a las víctimas y a la comunidad en general. Y eso es muy interesante porque supone que las víctimas de graves y masivas violaciones a los derechos humanos también están en la sociedad como víctimas y como responsables. Y eso es algo muy importante, que no tienen las otras formas de reparación. En segundo lugar, tiene algo muy importante y es el objeto fundamental de la reparación. Es decir, así como el dinero es en la indemnización, el tratamiento médico y mental en la rehabilitación, el proceso administrativo en la restitución, aquí el elemento fundamental es el símbolo. Entonces, ahí viene una pregunta, ¿qué es eso? Entonces, ¿y qué relación tiene con la obra de arte? Entonces, el símbolo no necesariamente es una obra de arte. Puede ser una obra de arte, pero para que sea símbolo debe tener una característica, y en eso todo el régimen jurídico del patrimonio cultural es interesante, y es la característica más importante del símbolo es
todo objeto material o inmaterial que tiene una fuerte capacidad de cohesión social entre los seres humanos y entre la naturaleza o los seres humanos mismos. Entonces, un símbolo puede ser un canto mal cantado, pero también puede ser un lugar, pero también puede ser un tejido, pero también puede ser una palabra, pero también puede ser una fecha, pero también puede ser una placa. Entonces, el símbolo es símbolo si solo sí tiene una fuerte capacidad de cohesión de los seres humanos. A ese es un símbolo. Entonces, las reparaciones que han ordenado las cortes, las que generalmente piden los abogados de derechos humanos, yo soy muy crítica de esas peticiones, son monumentos en el espacio público, que es un lenguaje, a mi juicio, muy del siglo XIX. Entonces nosotros vemos monumentos en Colombia, inclusive 19, varios monumentos ordenados por cortes y por la Comisión Interamericana, por jueces internos, el Consejo de Estado en su sección tercera, etcétera, se ordenan monumentos que yo creo, en las investigaciones que he hecho, dejan frustradas a todas las partes. Porque el arte figurativo instalado en el espacio público, con una vocación de eternidad, de inmanencia, etcétera, en pleno siglo XXI no me parece el adecuado. ¿Por qué razón? Porque son más importantes los rituales, son más importantes los cantos, son más importantes las experiencias, son más importantes los cantos de las mujeres del Pacífico, las muchas obras de teatro que hacen las mujeres de Tumaco y que se presentan en el espacio público, en iglesias, incluso en el espacio interactivo, que los monumentos fijados en el espacio público, que las placas en el espacio público. Entonces, es muy interesante, digamos, desde el punto de vista jurídico, qué es la reparación simbólica y cuál es el papel del arte. Entonces, hay obras de arte que convocan, son amplias, que incorporan a las víctimas. Incluso hay algunas obras que incorporan a los propios victimarios en una perspectiva más restaurativa. Y tal vez esa sería la perspectiva que necesita la JEP y la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Un tipo de relato estético que convoque en perspectiva de una justicia restaurativa. Entonces, el arte en sí mismo no repara. Eso depende del contexto y del método. Yo creo que el arte que repara es aquel que tiene una perspectiva restaurativa, es decir, el que permite comprender las causas del conflicto. Por eso la exposición que habla María Emma, que hizo el Centro Nacional de Memoria, es tan importante, porque es mucho más que una obra de arte, es altamente poética. No habla de mi cuerpo, sino del cuerpo del ser humano lacerado. Entonces, tienen una apertura que permite comprender las causas del conflicto. No el delito mismo, sino lo que lo causó. Y creo que en ese sentido, esa es la búsqueda que deben tener las cortes. Si ustedes miran las sentencias, que es el trabajo que yo hablo, ¿cuáles obras de arte se ordenan como reparación simbólica? Monumentos en el espacio público, placas en el espacio público. Hay algunas nuevas, hay una muy interesante de una sentencia colombiana que ordenó mostrar una obra de teatro, la obra de teatro que se llama El olvido está lleno de memoria, de mujeres de Tumaco. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Hay un reconocimiento a un símbolo preexistente. ¿Y quiénes son las actrices, las mujeres? ¿Y qué hacen? Cantan. Ellas son las costureras, ellas son las dramaturgas, ellas son las actrices. Esa forma de reparación simbólica sí la encuentro muy válida y muy importante. Hay otra sentencia, por ejemplo, que ordena un documental, en el caso del Palacio de Justicia contra Colombia, un documental. Entonces creo que el arte tiene un fuerte potencial de reparación simbólica, pero no en sí mismo. Se necesitan otras características para que realmente pueda tener el potencial reparador. Yo creo que el arte que se necesita ahora, el símbolo que se necesita ahora en el país, es
Aquel que tenga una perspectiva restauradora, es decir, que sea capaz de convocar a la sociedad, que le permita a los responsables de los delitos comprender su responsabilidad y su delito, sobre todo, por ejemplo, para delitos cometidos por las Fuerzas Armadas. Ellos deberían, a través de las obras, comprender lo que hicieron, comprometerse a transformarse, pero que también estén las víctimas, el Estado, la sociedad. Es decir, un poder reparador a través del arte y de la estética que permita la comprensión, una perspectiva restauradora y una garantía de transformación. Creo yo, de lo contrario, me parece que son obras de arte que pueden ser bellas, interesantes para la historia del arte, válidas para la historia del arte y sobre todo para los que defendemos la autonomía total del arte. Pero no todas las obras de arte tienen esa perspectiva restauradora ni tampoco esa perspectiva reparadora. Es decir, el arte es el arte en sí mismo, pero esa función necesita algo adicional, una función poética adicional. Quería decir eso, Luis. Muchas gracias. Para ¿Puedo cerrar. agregar? Ay, Sí, claro, claro. porque me parece muy interesante el diálogo que se está iniciando en este momento. Digamos, Yolanda nos aporta la mirada jurídica y desde el derecho que me parece fundamental. Pero, digamos, como yo vengo de otras disciplinas, entonces entiendo que la reparación simbólica tiene que ver no tanto con la cohesión, porque tú hiciste mucho énfasis en la cohesión y yo creo que a la cohesión es a donde tal vez queremos llegar en un punto, pero recogiendo lo que decía Francesca, reconozcamos que hay unas batallas por las narrativas en Colombia sobre el conflicto armado y en esas batallas hay dos tipos de memorias que me parecen inadmisibles. Unas las que falsifican lo que pasó, dicen no, eso no pasó, y que por lo tanto revictimizan a las víctimas porque las invalidan. De nuevo, vuelvo a la invalidación de la voz de la víctima. Y segundo, lo que decía Francesca, hay autorizaciones sociales para que los actores cometan cierto tipo de delitos, para que los actores sociales cometan cierto tipo de delitos, ellos tienen que imaginar que esos delitos son autorizados. Perdón. ¡Ay, no! Perdón. Y en esa imaginación hay una autorización previa social que dice, por ejemplo, que lo voy a poner en el lenguaje de los perpetradores. Hernán Giraldo no hablaba de las violaciones que cometió frente a las niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Él hablaba de las novias. Yo tenía novias. ¿Qué hace el arte y qué hace el arte hecho por las víctimas? Porque con esto quería hacer hincapié frente a lo que Yolanda decía, frente a la participación necesaria de las víctimas en esas obras. No, yo sé que hay arte de artistas, pero yo defiendo mucho el arte de las víctimas, el arte hecho y elaborado por las víctimas, que era fundamentalmente el que está en el guión de Otras Voces para Transformar a Colombia. ¿Y por qué lo defiendo? Porque ahí se impugna el lenguaje que normaliza la violencia y que usa el perpetrador, ¿sí? Hay una impugnación desde la víctima de que lo que ocurrió no se puede nombrar, el lenguaje es fundamental aquí, como lo nombra el perpetrador. No eran novias, eran chicas, a veces de 12, 13, 14 años, que eran llevadas para que este señor las violara, ¿sí? Por eso le llamaban el taladro. Entonces, ¿qué hace el arte ahí? Impugna lo que el taladro decía, son mis novias, y pone de presente en la voz de la víctima lo que aconteció. Entonces, primero, no siempre hay cohesión, porque va a haber una disputa. El señor Hernán Giraldo va a seguir diciendo que eran sus novias, ¿sí? Hasta que una de las fiscales le dice, no señores, que a una de las que usted violó
tenía menos de 14 años y entramos entonces en la zona del delito penal. Entonces, hay una impugnación. Y lo otro que quería decir es que en esas batallas de la memoria no podemos permitir, y eso lo están haciendo las víctimas, que el relato, la memoria colectiva que vaya decantándose, sea el relato heroico que producen los actores armados y, digamos, las memorias oficiales, que no solo están en cabeza del Estado. Quiero reiterar eso, y eso ha sido para mí una disputa con muchas personas. La memoria oficial no es solo la que está en cabeza de un funcionario público. La memoria oficial puede estar, en cabeza, por ejemplo, de la comandancia de las FARC, que está rindiendo sus versiones frente a la JEP y que dice, aquí no hubo reclutamiento forzado de niños y niñas, ¿sí? Por ejemplo. ¿Qué hace el arte frente a esa versión? Pues pone de presente la experiencia humana de muchachos que fueron reclutados a los 10, 11, 12, 13, 14 años y le da la dimensión del daño que tuvieron. Es decir, el arte te permite entender el daño humano que se le hace al otro a través de cierto tipo de repertorios. La cohesión llegará, tal vez, pero sinceramente creo que pensar que nos vamos a cohesionar hacia alrededor de una memoria de consenso minimiza el problema, minimiza, porque entonces dice, no, tenemos que agregar las memorias de X, y la pluralidad es como una sumatoria de memorias. No, hay que impugnar unas memorias y unos lenguajes que trivializan, ¿sí? Que trivializan. Retenciones, no señor, son secuestros. Falsos positivos, son asesinatos, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener una batalla que se va a librar también a través del arte. ¿Cuál es la batalla? Volver a establecer las líneas rojas morales que nos permiten comprender lo que es inadmisible si queremos construir una sociedad entre humanos y ciudadanos que se respetan entre sí como sujetos de derechos y dignidad. Sí, quería decir lo de la cohesión, porque eso siempre me pone nerviosa. Perfecto. No, pero de todos modos quería hacer una, perdón Luis, de todos modos quería hacer una aclaración, y es, la cohesión es el concepto del símbolo, no es que yo tenga que esté proponiendo como una suerte de memoria colectiva homogénea, no. ¿Qué es el símbolo, digamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es realmente el símbolo y cómo se ordena? Es decir, un juez no puede ordenar como reparación simbólica un monumento. Ah, sí, eso sí. En cambio, si el juez tiene en cuenta un elemento preexistente que es un símbolo para esa sociedad, ese debe ser la reparación simbólica. Por eso yo digo que el caso de la obra de teatro de Tumaco, que se llama El olvido está lleno de memoria, ese ya es un símbolo para esa sociedad. ¿Quién actúa en esa obra de teatro? Actúan las víctimas, las mujeres, ellas mismas hicieron sus trajes, ellas mismas hicieron su dramaturgia, ellas mismas actúan. Ese es el símbolo de ellas, allá en Tumaco. Entonces, eso genera una cohesión muy grande entre ellas. Entonces, yo creo que el papel de un juez es etnográfico en el sentido de preguntarse cuál es el símbolo que ya existe aquí y reconocerlo, visibilizarlo y potenciarlo. Pero en ningún momento he querido decir, entiendo muy bien para dónde vas, pero entonces yo lo retomaría no como abogada, porque no tengo no vengo del campo jurídico. Lo que yo diría es simplemente que para que haya reparación tiene que haber participación de las víctimas. Es decir, ordenar desde mi percepción como juez o mi percepción como artista o como experta lo que es reparador para una comunidad o una mujer víctima es absolutamente inadmisible, porque justamente suplanta la voz de la víctima por mi voz y mis criterios estéticos de valoración.
Entonces ahí el elemento reparador tiene que ver con lo participativo, con creer y validar la voz de la víctima. Es decir, yo sí quisiera jueces que se pusieran los zapatos, fueran al territorio y escucharan. Básicamente, claro, la reparación estamos, tiene que ver con la escucha, ¿no? claro, estamos pensando lo mismo, Sí, exactamente no, lo mismo. ahora sí, sí, ahora digamos, sí. por eso, digamos, Bien. yo de verdad soy muy crítica a esas decisiones de los jueces que Claro, contratan artistas para que hagan monumentos en el espacio público u obras sin consultar a las víctimas. Estamos totalmente de acuerdo. Pero incluso así, creo que lo más interesante sería es reconocer ya un trabajo de las víctimas que es preexistente, que ya existe, no crear uno nuevo, no uno que ya existe, es a lo que me refiero. Pero creo que estamos de acuerdo. sí, Qué señor. bien, qué bien. Bueno, ahora para cerrar les propongo un reto. Quiero hacerlo un poco lúdico, pero yo sé que puede ser un poco irresponsable, pero estamos pasados de tiempo. Me gustaría que en máximo un minuto me respondan esta pregunta. Contabilicen en su reloj. Mm. ¿Por qué es importante la construcción colectiva de la memoria histórica en un conflicto armado y qué papel deben jugar las mujeres en esa construcción? Minuto y medio para que tengamos ahí. Pero es la última pregunta y de antemano les agradezco su paciencia y su participación. La que quiera puede empezar. Yo preferiría que hablara Francesca y María, que han contestado más el tema. Les cedo mi tiempo, que ya hablamos mucho. María Emma, por favor, yo tengo miedo. Un minuto y medio. Ay, Dios. Bueno, no, vuelvo a mi definición del conflicto armado. Lo que el conflicto armado cercena es el vínculo con el otro, es el vínculo entre vecinos, entre una víctima y otra víctima, y las deja en profunda soledad. ¿Por qué entonces hacer memoria colectiva? Porque es que yo necesito restablecer la confianza y ver en el otro, sea vecino, sea otra víctima, un ser humano como yo, con el cual puedo tener un trato amigable, de amigos. Recuerden que la amistad es un principio no solo del ámbito privado, sino del ámbito político, ¿no? La ciudadanía supone un vínculo de amistad con el otro, no en el sentido de abracitos vienen y van, sino en el sentido del aprecio que tengo por el otro. Entonces, construir narrativas históricas con los demás es volver a restablecer ese vínculo, es volver a tejer lo que me hace humana a mí, porque veo en el otro a un ser humano también. Fíjense que estoy hablando aquí como de espejos. Yo oigo al otro y me construyo como humana porque ese otro me está validando, no me está invalidando, como lo hicieron los actores armados y sus aliados. Entonces, reconstruyo para verme como humana y para reconocer al otro como ser humana. ¿Y por qué las mujeres? Eso sí se lo digo claritico, porque en la historia general, digamos la historia oficial, a las mujeres nos dan dos lugares preferenciales que a mí me ofuscan profundamente. Uno, el lugar de los afectos, pero es un lugar de afectos despolitizado. ¿Sí? Entonces las mujeres, tan lindas ellas, tan emocionales, pero ellas no van a contar la historia del conflicto porque finalmente nos van a contar es una historia de sufrimientos. ¿Sí? Yo digo, pero qué gente, ¿no? ¿Cómo vuelven a revictimizar? Las mujeres cuando cuentan sus historias de manera política también. Porque hay algo que ha acontecido durante este proceso de transición tan largo y bueno, tan abrupto, y es que las mujeres están en el centro del escenario político y público. Es decir, de estar las memorias encerradas y privatizadas, las memorias se han tomado muchas veces la esfera pública. Y cuando las mujeres se toman la esfera pública para contar sus historias, no solo lo hacen desde el sufrimiento, son campesinas que están exigiendo tierra, ¿sí? Son madres que están reclamando, por ejemplo, las madres de Suacha frente a los falsos positivos. Si uno oye una madre, uno sabe que esa madre se ha convertido en un actor político
en el sentido de que ha ido y conoce perfectamente el entramado estatal y el entramado de alianzas perversas entre funcionarios que hicieron posible que los falsos positivos no fueran uno, sino que se reiteraran en el tiempo. Entonces ellas han adquirido en estos tránsitos un lugar político que interpela a la sociedad en el sentido de que vuelve y trae las preguntas morales que no queríamos hacernos. Entonces, bueno, eso quería decirlo. Las mujeres, a través de las memorias colectivas, están en un lugar que muestra su potencia como agentes históricos y no única y exclusivamente en un lugar privado despolitizado de lógicas políticas. Eso me parece muy importante. Y obviamente reconocerlas como actores políticas es impugnar las asimetrías de poder y las autorizaciones de las cuales hablaba Francesca, esos cuerpos femeninos construidos para ser vejados, esos cuerpos como territorios y batallas de disputa entre actores armados, se reclaman como cuerpos políticos que exigen respeto y exigen el respeto a sus derechos. Creo que me pasé del minuto. Ya. Pero está muy bien, está muy bien. Francesca. Sí, gracias. Voy a tener mi teléfono aquí para los 2 minutos. Bueno, sí, claro, gracias. Hay que visibilizar, hay que nombrar. Y creo que también el arte y la memoria y cómo interactúan el arte y la memoria pueda aportar mucho en ese sentido. Hay que visibilizar también las muchas narraciones, aunque muchas no sean justas y no sean válidas, pero hay que verla, hay que nombrarla. Y bueno, el perpetrador goza de la invisibilidad, goza del silencio. Hernán Giraldo, como decía antes María Emma Wills, tiene el poder de nombrar a estas menores de edad, a estas chicas que él violaba como novia. ¿Quién dio a Hernán Giraldo el poder de nombrar a estas chicas como sus novias? Hay una sociedad, hay silencio detrás de eso. Bueno, hay que visibilizarlo, hay que nombrarlo, hay que ponerlo de manifiesto. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo María Emma y con lo que dijo Yolanda. Y bueno, sobre el gran papel de las mujeres en la construcción y en la transmisión de memoria. Claro, es un gran papel, el papel de las mujeres. Hay que problematizar también la palabra mujer, porque no tiene simplemente un sentido. Mujer es muchas cosas. No todas las mujeres somos iguales. Y mi cuerpo simplemente no dice que yo soy una mujer. Hay muchos factores que hacen que yo sea una mujer, ¿no? Pero bueno, el papel de las mujeres y de quien se reconoce como mujer, aunque no lo sea en su cuerpo, es un papel muy, muy importante. En muchas culturas, lo sabemos, las mujeres son como las guardianas de la memoria, son las tejedoras, son las costureras, como nos dijo Yolanda, ¿no? Pero tienen como el hilo de la vida y de la muerte, de la relación con el pasado, entonces también son guardianas de la memoria. Y eso es muy importante y tiene que ser como validado, digamos, pero también quiero hacer hincapié sobre el papel político de la memoria, porque la memoria tiene también un papel político. Y cuando una sociedad en su conjunto, bueno, la decisión de cómo se hace una narrativa es tanto práctica como política. Y también las categorías de perpetrador y de víctimas se fijan dentro del mecanismo mismo y nos dicen mucho sobre cómo la sociedad en su conjunto se define frente a ellas, a estas dos categorías. Por eso es muy importante reflejar sobre la manera como nombramos también a la violencia y no solamente el momento de la violencia física, digamos, sobre cómo la sociedad en su conjunto se define frente a la violencia, cómo nombra a la violencia. Y por eso tenemos también que rescatar un papel activo, un papel presente de las mujeres en el escenario político, bueno, como guardianas de la memoria, como
como tejedoras de memoria. Eso me gusta muchísimo, pero también cuidado que las mujeres no tienen que ser convocadas en el escenario público solamente cuando sean víctimas. Que no sean convocadas en el escenario público solamente como cuerpos victimizados, como vidas victimizadas, sino como actores de la escena pública, de la escena cultural, de la escena artística, del conjunto de todas las actividades de la sociedad. Por eso quisiera, para terminar, poner de manifiesto eso que para mí es un nudo muy importante. Es importante reconocer las múltiples violencias que se hacen contra las mujeres y contra los cuerpos de las mujeres, pero que las mujeres no sean convocadas en la escena pública y no sean valoradas solamente como víctimas, porque sería como victimizarlas dos veces, sino tienen que ser reconocidas como sujetos activos. Tiene que ser reconocida su agencia, digamos, ¿no? en el conjunto de la sociedad si queremos construir una paz con mujeres. Creo que hablé demasiado. Bueno, no, está bien, está bien. Quiero agradecerles a todas por su participación. Ha sido realmente un placer y un gusto hablar el día de hoy. Además, quiero invitar a la audiencia que probablemente nos estará escuchando que mañana vamos a tener un evento sobre, digamos, los indígenas, o sea, el arte con relación a la cuestión indígena en Colombia. El invitado del festival va a ser Antonio Palechor, quien nos va a compartir un video titulado Mi padre Gregorio Palechor, Voz de los Pueblos Indígenas, Memoria y Futuro. Gregorio fue fundador del Consejo Regional Indígena del Cauca y la cita es mañana a la misma hora, 11 de la mañana Colombia, 18 horas en Italia o 6 de la tarde en Italia. Muchas gracias, profesora Yolanda. Muchas gracias, Luis, Francesca. No. Sí, diga, profesora. No, a ti, no, quería agradecerte a ti, Luis Fernando, por la invitación. Ha sido un gusto oír a Francesca, a María Emma, muy amables, y espero que les vaya muy bien en este Memorarte festival tan interesante y tan bonito. Y también pues agradecerle mucho a los organizadores y a ti, a que siquiera apareciste acá otra vez para agradecerte. Muy amable, ¿sí? Alexandra. Muchas gracias a todas. Fue una cosa súper interesante y creo que tenemos mucho que reflexionar acerca de lo que ustedes dijeron. Muchísimas gracias a Luis Fernando también. Entonces, muchas gracias por organizar. Muchas gracias, aprendí mucho. Sí, bueno, que estén bien, chao. Gracias, chao, que estén bien. Chao.